bienvenidas criaturas analíticas a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis en un segundo programa sobre cine y geopolítica, en el que vamos a completar este tema del magnicidio sistémico, la geopolítica como herramienta geopolítica, ya sea defensiva como de cambio, de las dos. Puede ser para conservar o puede ser para cambiar o evitar o acelerar algo. En este caso, podríamos ver y veremos otras películas en otros momentos, pero sin duda el autor, el director, genio sobre casi podríamos decir este tema de la conspiración política, no cabe duda, sería Oliver Stone. Oliver Stone, que hace esa obra maestra de JFK en 1991, y yo le añado como cara B, sin llegar a ser obra maestra, pero sin duda una muy buena película, Nixon, de 1995. Ahora mismo, en estos minutos primeros, hablaremos en primer lugar de JFK y en la segunda parte del programa tanto de Nixon como, por supuesto, la píldora geopolítica. Así que comenzamos. JFK, por supuesto, el nombre de John Fitzgerald Kennedy. Película de 1991, una auténtica maravilla, posiblemente el paradigma del montaje, de la utilización del montaje en la que se convierte se utiliza para un thriller político, aunque deriva en judicial, pero un thriller político, en la que Oliver Stone trata de hacer cuentas del pasado, ajustar cuentas y mostrar un poco, trata de su legado político. Él viene de la izquierda, de una izquierda que cree que, bueno, sobre todo a través de su trauma de la guerra de Vietnam, que él personalmente estuvo y como se plasmó evidentemente en su obra, casi para algunos obra maestra o gran obra, Platoon, La Patrulla, aunque sin duda su gran obra, su gran película es JFK. Y aquí, desde el punto de vista geopolítico, al margen de que es una gigantesca película de más de 3 horas, el corte del directorio son 3:40, creo. En el cine todavía era una época en la que había mitad de parte, ¿no? O sea, había un intermedio. También cuando la vi en el cine, Nixon también hubo un intermedio. En este caso tenemos cómo en JFK se cumple, como ya dije en otros programas, esa de la ley Prim, lo que Pérez Avellán llamaría la ley Prim. Es decir, todos los elementos que nos indican, como una sirena gigantesca con luces y colores, nos indican que evidentemente estamos ante un magnicidio sistémico, industrial, como diría Pérez Avellán. Tiene todos los elementos que además prácticamente explica la película, que es la clave, es casi un documental hecho película, pero hecho película magistralmente. Y no te aburres con esa gigantesca capacidad del montaje, que recibió obviamente el Oscar, con el Oscar también la fotografía, llegó a tener 10 nominaciones, y en la que el personaje y la declaración, más que declaración, la entrevista entre Kevin Costner, que hace de Jim Garrison, el fiscal Jim Garrison, y el personaje Donald Sutherland, el general X, es la clave de la película, al menos desde el punto de vista geopolítico, y creo que sí que es la clave de todo el entramado de la película, aunque es fascinante algunos de los discursos de la película, el discurso final, por supuesto, en el que Kevin Costner, poniendo ejemplo a su hijo, que espero que esté vivo para que cuando estén los documentos se liberen, etcétera, en la que realmente dice eso, esa tesis o esa reflexión del mismo Stone de que somos, él dice, un país de Hamlets, yo diría casi en este momento un occidente de Hamlets, ¿no? Es decir, de pueblo soberano, de sociedad civil,
cuyos asesinos de nuestro padre, en este caso se refería a Kennedy, pero se puede referir hacia la libertad política, hacia la soberanía, cuyos asesinos de nuestros representantes reales, naturales y reales han sido asesinados y esos asesinos están en el poder, ¿no? Como Hamlet. Es un poco la reflexión que hace sobre el poder que está detrás, que se impone sobre los verdadera voluntad, los verdaderos representantes de la sociedad civil. Me interesa sobre todo, la verdad es que la conversación, ese es el discurso maravilloso final, el discurso que hace Jim Garrison. Jim Garrison es el fiscal que hizo el único juicio que se hizo años después del asesinato de Kennedy, del 63, creo que fue sobre el 69, 70, 69, por Jim Garrison, un fiscal de Nueva Orleans que juntó la conexión de Nueva Orleans, Clyde Shaw, un empresario que parece ser que era Clyde Bertrand, un agente y empresario, una vaca sagrada de la inteligencia que había organizado con elementos cubanos que estaban en Florida, anti-Cuba, etcétera. Tenían que ver con organizar y preparar a Oswald y como cabeza de turco y a los elementos que lo circundaban rodeaban para cometer el asesinato y el tapar, ¿no?, el asesinato de Kennedy como este gran magnicidio, uno de sus elementos, y vio una posibilidad de hacer un juicio. Se ha criticado mucho a Jim Garrison, al personaje histórico, porque se dice que fue un farsante, quería solo aprovecharse para publicidad. Obviamente la película JFK está basada en su libro. El personaje principal del que hablo es de Donald Sutherland, es General X. Es en realidad la fusión, en la película hacen la fusión de dos personajes del libro, lo fusionan en uno solo para sintetizar, y aún así la película es increíblemente compleja y al mismo tiempo absolutamente arrolladora. No te deja respirar casi. Por eso la magistral obra de montaje, posiblemente el mejor montaje de la historia del cine, uno de los más grandes, importantes montajes de la historia del cine. Por supuesto, una música, un gran contrapunto musical de John Williams, como no podía ser de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? ¿Cómo vemos aquí la ley Prim? Pues vemos, pero la ley Prim la vemos en la irreversibilidad del proceso, como explica el mismo personaje Donald Sutherland. Vemos cómo todo está preparado ya. Se ha utilizado todo, el servicio, la seguridad, cómo falla, cómo se reduce la velocidad del auto, cómo actúan los supuestos defensores, los supuestos escoltas, cómo está preparado el relato, cómo está preparado todo. Es necesario que esté, una vez tomada la decisión, como explica, tiene que llevarse a cabo. Una vez que se toma la decisión, es irreversible, no hay vuelta atrás. Por eso, en algún otro programa, como de mis amigos, compañeros, Xavi, como Xavier Bermúdez, como José Papí, han dicho, pues veo muy probable la eliminación física de Donald Trump, al menos de aquí al medio término, si llega a la Casa Blanca. Porque una vez tomada la decisión tiene que ejecutarse, ¿sí? Es decir, en ese sentido, el acceso, la seguridad, las rutas, todas las rutas posibles, ocupadas, todas las opciones cubiertas por el poder en cuanto se toma, ¿no? El mismo Donald Sutherland habla que es en realidad como un golpe de Estado. La aviación pasó, ¿no? Varios escuadrones de cazas pasaron justo en las horas posteriores, sobrevolaron Washington y casi todas las principales ciudades inmediatamente después, como, por supuesto, la asistencia médica es una risa, ¿no? Es decir, enseguida el general X, que llama él mismo también, un determinado elemento, toman el control, no hace falta que usted
haga esto, es suficiente, no trate el cadáver, cómo toman el control enseguida, cómo después, como se verá en el juicio, el mismo doctor lo corrobora, no pudo hacer nada, no pudo, apenas metió el dedo en el agujero. En fin, todos los elementos que nos indican que todo está preparado, todo tiene que salir. Y lo más fascinante, por supuesto, de la declaración del personaje Gran X de Donald Sutherland es ese relato que ya tiene que estar preparado. Y si hace falta balas mágicas, pues balas mágicas. En el caso de Prim, ¿no? Fue evitar que fue un auténtico casi fusilamiento de un montón, que solo un arcabuzazo le voló el dedo, le produjo un agujero enorme en el hombro y no sé cuántas cosas, mientras fueron 6 o 7 arcabuzazos. En el caso de JFK le volan la cabeza y evidentemente aquí tenemos elementos que vamos a ver en la película, que por primera vez se enseñaban en la película, en el cine, algo increíble, el cine sirviendo como documentación histórica y además publicitando la popular, la cultura, que llegó a la cultura popular, la película Zapruder. Estamos hablando de una época que no estaba todavía YouTube, ni estaban las redes sociales. Entonces el cine sirvió ahí una gran aportación de Oliver Stone, la película Zapruder, que estaba viendo, Zapruder, un señor que con su tomavistas estaba viendo pasar al presidente y se ve toda la película y no se había visto hasta el año 91, el gran público general no vio esa película. Y se pudo ver claramente cómo la bala es imposible que le llegue de atrás. En fin, y todos los elementos de cómo se prepara el turco, ¿no? La cabeza de turco de Gary Oswald, etc. Realmente es impresionante la construcción de todo lo que es un crimen sistémico, por supuesto con conexión internacional, etcétera. En este caso, como excusa, hay algún que otro comunicador por ahí diciendo todavía a estas alturas, creyendo en la tesis de que fue Cuba. ¿Cómo va a ser Cuba? Cuba llegó a ser, es verdad, una potencia de inteligencia una década después, en tiempos de Brezhnev, en la Unión Soviética. Y es verdad que llegó a ser la cuarta, la agencia cubana fue a ser la cuarta del mundo. Las 3 primeras, empezando por el KGB soviéticas, las 2 primeras, la tercera la CIA y la cuarta la agencia cubana. Pero eso fue en tiempos de Brezhnev. Eso fue una década después, más de una década después, casi 2, cuando Brezhnev trata de revitalizar la Guerra Fría, una vez que ha caído Nixon, que eso es otra historia. En definitiva, vemos cómo con un elenco impresionante, ¿no? Vemos en los personajes clave pone figuras del cine como es Walter Matthau, creo que hablando del tema de los medios de comunicación, cómo han colaborado, como dice que eso es una basura, ¿no? Parece que todos decían lo mismo, el mismo relato. Lo está corroborando el personaje Walter Matthau en el avión, como Jack Lemmon es el personaje de base que da pie, que corrobora como esos elementos que parecen absurdos de medio guerrilla que se estaba preparando, el tema de la invasión de Cuba, en fin, aparte, por supuesto, de todo, personajes que hay un montón, es que hay un montón de actores, Ed Asner, el gran Ed Asner, ¿no? Hay otro elemento que podríamos seguir, el Joe Pesci, pero bueno, lo que nos interesa es también un elemento que es el de los edificios, que a mí me gusta también, el tema de los edificios en la película. Hay un momento en la que ellos, el personaje Kevin Costner, Jim Garrison, lleva a su equipo al centro de Nueva Orleans, donde se había casi creado la figura de Gary Oldman hace de Oswald, impresionante también, por supuesto, y cómo Oswald está en un centro que todos son edificios burocráticos del Estado, de la burocracia del Estado, de la Marina, la inteligencia, de no sé qué, la inteligencia de no sé dónde, todos son edificios del Estado central, federales, y es ahí en esa plaza donde están todos esos edificios como auténtica alegoría de los edificios burocráticos aplastando a la gente abajo, a la sociedad civil.
que veremos también un poco en cómo Nixon se convierte en ese edificio del Watergate, ¿no? El edificio del Watergate, que también va a aplastar esa posibilidad. Así que tenemos esta gigantesca película, posiblemente el mejor montaje de la historia, el montaje más paradigmático de la historia, que trata el mismo Oliver Stone, como ahora también vamos a ver en su también película, que es casi una segunda parte o un epílogo, como es Nixon, y en la que, aunque parte de un principio de izquierda, en este momento estamos hablando de un paradigma, perdón, de un asesinato paradigmático, de un magnicidio paradigmático, para mantener el statu quo que en ese momento, que aún no se ha creado la hegemonía actual, la hegemonía socialdemócrata, sino un paradigma que trataba con algunos lobbies armamentísticos, posiblemente también había algunos financieros, porque Kennedy tenía un plan de destruir, posiblemente, o reformar o destruir la Reserva Federal, y en todo ese contexto, sin duda, esa idea de, aunque se abra el cielo, la verdad, como dice Jim Garrison, el fiscal Jim Garrison, interpretado magistralmente por Kevin Costner. La verdad, aunque se abra el cielo. Base también de nuestra ciencia política de Trevijano, ¿no? Es decir, siempre sustentada en la verdad. Y el control del poder y la sensación de que somos Hamlets, los asesinos de nuestro padre, de nuestra soberanía, de nuestra capacidad de realmente controlar o votar a nuestros representantes reales, los asesinos de esos gobernantes de verdad salidos de donde tienen que salir son los que están en el poder, ¿no? Esa idea magistral. Así que les invito cuando puedan a verla, si es posible incluso con el corte del director. Y ahora vamos a la segunda parte. Bueno, la píldora geopolítica de este programa, que lo decimos en esta segunda parte del programa, es precisamente el conflicto entre Elon Musk y Brasil. A partir de X, de Twitter, primero con el gobierno de Brasil empujando para prohibir y controlar Twitter y aprovechando el juez que liberó a Lula, no por declararlo inocente, sino por fallos en el proceso. Es decir, Lula sigue siendo oficialmente un corrupto y un convicto, pero bueno, fue liberado por este juez de Moraes, creo que es, y que es la espada totalitaria de esta partitocracia socialdemócrata que trata de imponer Lula. En este caso, controlando primero a X y a partir de X, por supuesto, a Starlink, tratando de evitar que estar prohibiendo tanto a X como a Starlink, la empresa de Elon Musk, estar en Brasil, que Elon Musk, por supuesto, ha hecho frente. Esta es la prueba, en parte, de lo que yo comentaba de tanto a mis amigos como José Papi y Xavi Bermúdez, que hablábamos de qué evento podía ser, si podía ser Por eso decía yo que no en cuanto al tema del control de Internet, porque precisamente ese apagón de Internet que hubo por culpa de Microsoft, está Starlink, que ha declarado la guerra, Elon Musk a Microsoft, de hecho, tiene demandas contra ellos para que no se atrevan a impedir o a tocar que Starlink o X pueda emplear todos los medios tecnológicos para su funcionamiento. Por tanto, técnicamente no irá por ahí, pero sí que es una prueba también geopolítica, que esto es un hecho geopolítico, no es un hecho de tener temas empresarial, no es un tema de libertad comercial solamente, sino es un auténtico baza geopolítica. Es obvio, cada vez más obvio, más los dos grandes paradigmas que se están en conflicto en este momento, que uno sobrevivirá, el de la libertad y el de la posibilidad de que las redes, la sociedad civil tengan medios de comunicarse, de crear riqueza, de crear comunicación e intercambios de servicios, y quien en definitiva ve claro que no tiene más camino que el control de las redes para permitir el dejar que no se destruya el sistema,
el sistema que está cayéndose a pedazos, ese paradigma socialdemócrata de hegemónicos partitocrático que hay en el FMI, en la ONU, etcétera, las principales potencias todavía occidentales, por culpa de la partidocracia y de la ideología hegemónica. Y esto es un elemento geopolítico de primer orden. Esa batalla entre esas empresas y ese Elon Musk que está convirtiéndose, por mucho que ha sido, por supuesto, también un empresario de Estado, porque no ha tenido que necesitar necesariamente por las reglas de juego subvenciones, pero también ha demostrado la realidad de su tecnología y la realidad de sus ganancias. Así que esta noticia de Elon Musk, de las empresas X, de Starlink, contra el Estado actual brasileño, que es un auténtico enemigo mundial y aliado de esa hegemonía política, de ese paradigma que trata de sobrevivir el tiempo que puede, pero evidentemente no lo va a lograr y lo vamos a ver. Hasta el próximo día, hasta la próxima semana.